Hola, muy buen día. El día de hoy vamos a presentar lo que es la psicología transpersonal a través de este video, donde explicaremos qué es, de qué se trata, quiénes fueron sus principales fundadores, cuáles son las características principales de dicha psicología, entre otras cosas. Ahora sí, vamos a comenzar. ¿Cuándo surgió la psicología transpersonal? Fue en la década de 1960 cuando esta corriente se originó y surgió como una continuación del humanismo. La psicología transpersonal comienza con las lecciones de William James, quien impartió en la Universidad de Edimburgo entre los años de 1901 y 1902. Este psicólogo fue el primero en abordar las experiencias religiosas como parte de un estudio psicológico, pero también fue el primero en emplear el término transpersonal. En el año de 1969, la psicología transpersonal fue presentada de manera oficial por Abraham Maslow y Anthony Suttish con la publicación del Journal of Transpersonal Psychology. En 1969, Abraham Maslow propuso el término transpersonal para designar esta nueva psicología, que consideraba la cuarta fuerza, ya que las primeras fueron el conductismo, el psicoanálisis y la psicología humanista. Algunos de los referentes de esta rama de la psicología son Stanislav Grof, Roger Walsh, Charles Tart, John Wilwood y Francis Wulfman, entre otros. Fueron unos de los pioneros que trabajaron con dicha psicología y que le dieron un auge muy importante al término transpersonal. Como parte de la historia de esta psicología transpersonal, en Occidente, de repente, lo que siempre les había parecido a los occidentales como algo místico y sin sentido, o como manifestaciones psicóticas o histéricas, se transformó en algo abrumadoramente cotidiano y central en la vida de una minoría, pero muy significativa. Freud ya había llamado estas vivencias como experiencias oceánicas. Abraham Maslow, uno de los pioneros de la psicología humanista, escribió en 1968: "Considero la psicología transpersonal la psicología de la tercera fuerza, una preparación para la cuarta psicología, todavía más fuerte, transpersonal, transhumana, centrada en el cosmos y no en necesidades e intereses humanos, yendo más allá del humanismo, de la identidad y de la individualización". Yéndonos a términos generales, es hora de comenzar a hacernos la pregunta: ¿qué es la psicología transpersonal? La psicología transpersonal es una rama que considera que la psicología y la espiritualidad son dos aspectos complementarios del desarrollo humano, por lo que integra la práctica psicológica y los principios espirituales. Ahora bien, centrándonos a la pregunta: ¿quién es el padre de la psicología transpersonal? Stanislav Grof. El 1 de julio de 1931, en Praga, República Checa, fue uno de los fundadores de la psicología transpersonal y un investigador pionero en el uso de los estados alterados de conciencia con el propósito de sanación, crecimiento e introspección. La psicología transpersonal retoma el conocimiento de varias tradiciones filosóficas, místicas, espirituales y esotéricas milenarias de diversos lugares del mundo, incluyendo entre estas el chamanismo, que aún sigue presente en las tribus nativas de todo el mundo, las tradiciones religiosas y filosóficas occidentales, las filosofías y religiones orientales como el taoísmo, el sintoísmo, el jainismo, el sufismo, el hinduismo y el budismo, y ciertas prácticas que buscan modificar la experiencia consciente como el yoga, la meditación vipassana y la conciencia plena. Ahora vamos a ver qué tipos de problemas nos puede ayudar a tratar la psicología transpersonal. Entre estas se encuentra la ansiedad, la depresión, las fobias y las adicciones, condiciones psicológicas que se considera que tienen un componente espiritual y que necesitan ser entendidas y abordadas. La psicología transpersonal está centrada en la creencia de que en el hombre hay una fuerza poderosísima que le impulsa al crecimiento. La persona ya no se ve como objeto de estudio, sino con gran respeto y amor. Se considera su dolor y su inmensa riqueza interna.
Como es natural y no era de esperarse, este enfoque también ha recibido críticas. En particular, se pone en tela de juicio su falta de rigor científico y su escaso desarrollo conceptual. Pese a todo, la psicología transpersonal se ha ganado un lugar propio y en la actualidad se aplica en todo el mundo. Si bien no satisface en sentido estricto el academicismo y el cientifismo, lo cierto es que ha sido aprovechada por muchas personas para aliviar su sufrimiento. Ahora vamos a ver los ámbitos que abarca este enfoque. La psicología transpersonal se centra en las llamadas experiencias cumbre, como se había mencionado anteriormente, que son las vivencias trascendentales en las que se produce un estado de interconexión e integración espiritual, en palabras de Maslow. El objetivo central de este enfoque es lograr que las personas encuentren un sentido trascendente para sus actos y su vida. Asimismo, que logren identificarse con una conciencia superior. Desde esta corriente se reconocen 3 niveles en el desarrollo de este tipo de conciencia, según el psicólogo estadounidense Ken Wilber. Ahora vamos a conocer estos niveles. Los 3 niveles corresponden al nivel prepersonal, nivel personal y nivel transpersonal. Con base en el nivel prepersonal, corresponde al estadio en el cual los seres humanos aún no tienen conciencia, por ejemplo, los bebés, quienes tienen discapacidad cognitiva, etc. El nivel personal aparece con la conciencia de uno mismo, es decir, cuando una persona se da cuenta de que es alguien diferente a los demás y único. Y el nivel transpersonal corresponde a la conciencia trascendente. Es en la que hay desarrollo espiritual y se ha sobrepasado el nivel de cuerpo y mente como la base de todo. ¿Cuál es el enfoque transpersonal? Es un enfoque de la psicología que expande los límites de lo posible para evolucionar como seres humanos, adquiriendo un mayor nivel de conciencia. La psicología transpersonal es uno de los enfoques que pone el acento de la intervención en el desarrollo espiritual y en la expansión trascendental del yo. A pesar de recibir críticas, es una de las escuelas que se mantiene con un enfoque más peculiar en la actualidad. La psicología transpersonal nació en el siglo XX, en el que se integra el concepto de espiritualidad para comprender los procesos del psiquismo, desarrollo personal, salud y enfermedad. De este modo, funcionan los principios psicológicos con las prácticas espirituales. La palabra transpersonal significa a través de o más allá de lo personal. Ese más allá, en el marco de la psicología transpersonal, hace referencia a lo espiritual. Esto es, a las experiencias trascendentes del yo y no solo a las conductas observables habituales. La psicología transpersonal aborda la psiquis como una experiencia que incluye estados de conciencia superiores. Por eso abarca, además de la conducta práctica, las experiencias místicas, metafísicas, de expansión, conocimiento interior profundo y estados amplificados de amor y fraternidad universales. ¿Cómo se diferencia de las demás corrientes teóricas de la psicología? La psicología transpersonal se diferencia de otras corrientes por las siguientes razones. Incluye prácticas espirituales no religiosas que consideran tienen un impacto positivo en la psiquis de la persona. Considera que la espiritualidad es un factor importante para el bienestar psicológico. También considera que la persona tiene que estar en constante evolución para poder alcanzar una satisfacción plena a lo largo de su vida. En este momento vamos a ver las características de la psicología transpersonal. En la práctica, la psicología transpersonal se caracteriza por lo siguiente: trascender el ego. Busca que la persona vea más allá de sí misma. Esta terapia considera que muchas veces las personas vivimos centrándonos demasiado en nosotros mismos. Muchas veces no vemos el alcance de nuestras acciones y cómo pueden llegar a afectar a los demás. Otra de las características es la psicología transformativa. Esta psicología busca que la persona cambie su forma de actuar y de pensar, que sea más consciente de sí misma y de su entorno.
Integrar aspectos holísticos con aspectos psicológicos. Algunas prácticas como la meditación y el yoga se mezclan con la terapia para poder lograr mejores resultados, además de brindar herramientas prácticas a la persona para que pueda enfrentar el estrés o la ansiedad que le puede provocar la vida cotidiana. Otra característica muy importante es que esta psicología combina gran variedad de enfoques de la psicología, incluyendo la psicología cognitiva, el conductismo y la psicología humanista, junto con otras disciplinas como la filosofía oriental y la occidental, la mística, la atención y las religiones del mundo. Como tal, la psicología transpersonal es una aproximación a la comprensión de la forma en que nuestras mentes operan a través de nuestras relaciones con los demás, que se basa en la creencia de que hay algo más grande y más profundo en el espacio que actúa sobre nosotros. El terapeuta no es visto como un experto, más bien el terapeuta es un facilitador que ayuda al paciente en el descubrimiento de su propia verdad y su propio proceso. La única realidad de la experiencia del terapeuta es la capacidad de reflejar la propia verdad del paciente de nuevo hacia él, con la menor interferencia posible. Esta psicología no juzga experiencias de otros, ya que está basada en la creencia de que tanto como el paciente como el terapeuta tienen sus propias experiencias y ninguna de ellas es buena o mala. La relación entre paciente y terapeuta es muy importante. Por primera vez en la historia de la psicología transpersonal se pone en diálogo con la espiritualidad y hace puente hacia los caminos espirituales tradicionales, hasta reconocer la dimensión espiritual como central para la resolución y curación de la psique. Es momento de ver las aportaciones y los cuestionamientos de esta psicología. La psicología transpersonal se aplica en particular a los casos de ansiedad, depresión, fobias y adicciones. Hace más sólido nuestro equilibrio emocional y nos ayudan a mantener una posición más abierta y compasiva con los demás. Pone en tela de juicio su falta de rigor científico y su escaso desarrollo conceptual. La psicología transpersonal se ha ganado un lugar propio y en la actualidad se aplica en todo el mundo. Para el trabajo terapéutico se emplean una serie de técnicas que se aplican tanto en consulta como fuera de ella. Estas promueven el saber intuitivo que induzca el bienestar psicológico y espiritual. Finalmente, vamos a conocer los métodos de la psicología transpersonal. El conocimiento del cuerpo y el movimiento, la escritura de diario, el trabajo de respiración, sanación del niño interior, la visualización guiada, meditación, terapia de yoga y obra de arte simbólico. Y finalmente, pero no menos importante, se encuentra la enseñanza. En la actualidad existen diferentes instituciones en los que se imparten programas de posgrados enfocados a estudiar, investigar y contribuir a esta rama de la psicología, cuyo objetivo es desarrollar una perspectiva interdisciplinar que promueve el mejoramiento de la calidad de vida de las personas a través de la inserción familiar, social, escolar y laboral. Esto a través de la valoración y aplicación de métodos, técnicas, estrategias y acciones propias de la disciplina. La posibilidad de innovar por medio de la integración de la psicología y la espiritualidad para que las personas consigan ir más allá de la identificación total con el cuerpo y la mente para alcanzar un nivel de conciencia mayor donde puedan encontrar paz y mejorar su calidad de vida. Eso es todo por hoy. Agradezco que me hayas escuchado y presento a las compañeras del equipo. Olga Adriana Larcón Farfán, Mariana Galván Escutia y María Fernanda Ortiz Larracilla. Hasta luego.